Capítulo 112 del libro de los Salmos, vamos a leer los primeros versículos. ¿Le parece si leemos hasta el versículo 7? Dice la Escritura, honrando a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, la Biblia dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cómo será la descendencia del hombre y la mujer que teme a Jehová? Le pregunto, ¿vale la pena temer a Jehová? Temer a Jehová en este contexto significa respetarle, obedecerle, reverenciarle. A esas personas dice la Biblia que los hijos de ellos, dice que serán poderosos en la tierra y la generación de los rectos será bendita. ¿La generación de quiénes? Entonces hay que aprender cómo vivir una vida rectamente, porque la descendencia de estos será bendita. ¿Y qué va a pasar en sus vidas? Versículo 3 dice que bienes y riquezas va a haber en su casa. Y hay una promesa. Y la justicia del Señor, dice, va a permanecer con ellos. ¿Por cuánto tiempo? Y el versículo 4 dice que resplandeció en las tinieblas luz. ¿A quiénes? A los rectos. Y es clemente, misericordioso y justo. Ahora bien, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y pide prestado. ¿Cómo dice entonces? Vea lo que pasa. El hombre de bien, aquellos que son formados conforme la Escritura nos enseña, dice que serán personas que tendrán misericordia del necesitado y tendrán recursos para prestar. Y no solamente eso, sino que también, ¿qué pasa con él? Gobierna sus asuntos, ¿cómo? O sea, con inteligencia. Es sabio, es prudente. Verso 6. Por lo cual no resbalará, ¿cuándo? Jamás. Y después de que hayamos partido de esta tierra, dice el Señor que en memoria eterna será ¿quién? Y el versículo 7, terminamos con este, dice: no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está confiado o está firme en ¿quién? En Jehová. Ahí está el secreto de todo. Mire lo que pasa con los descendientes de los que aman a Dios, de los que sirven a Dios, de los que viven rectamente. Le va a ir bien en la vida. Y la ascendencia de esto dice que va a ser gente justa, misericordiosa, que van a tener bienes, que van a gobernar con juicio. Pero también agrega que aun cuando viven en un mundo complicado como el cual estamos viviendo ahora, dice que no tendrán mayores problemas. Dice que no temerán ni resbalarán, sino que estarán como firmes. Y la razón es porque su corazón está confiado ¿en quién? En Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te amamos y te damos gracias, oh Padre, por la bendición de estar en tu casa y por la palabra que nos permites, oh Dios, leer el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que aquí estamos, dándonos una palabra clara, práctica, entendible, pero también, oh Dios, aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Habla, Señor, conforme a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, no sin antes, oh Padre, declarar lo que este lugar es. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obedece a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies y manos y le enviamos al abismo, declarando, Señor, este lugar libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también, oh Dios, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice, puede tomar su asiento, mi amado. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? Es la pregunta o el pensamiento que tengo yo para esta noche. Y para aquellos que aún no tienen hijos, la pregunta no difiere. La pregunta para usted es, ¿cómo quiere que sean sus hijos? Porque cuando uno no tiene hijos, es fácil imaginar, es fácil corregir en el pensamiento, es fácil establecer un juicio sin tener que vivirlo. Y nunca olvidaré una enseñanza que el pastor Ángel Emilio en una ocasión compartía de sus experiencias cuando él era un pastor joven que no se había casado aún.
Y él con frecuencia exhortaba y corregía a los padres, ¿no?, de cuál debe ser el carácter en relación a la corrección de sus hijos. Y en una ocasión dijo: me gustaría que esos muchachos fueran hijos míos por 5 minutos solamente. Terminó de predicar y al final que se bajó, una anciana se acercó y lo saludó cariñosamente como de costumbre. Pero le tocó, dice, su hombre y le dijo: pastor, le dijo, espero ese día, dijo, cuando usted sea padre y que hable con el entusiasmo que ahora habla. Dice que pasaba el tiempo y cuando ahora él es padre de 3 hijos, se da cuenta de cuánta razón tenía la anciana. Porque los hijos a uno le enseñan tanto. Mire, tener hijos es tener una bendición en casa. Es tener una escuela permanente en la cual día con día aprendemos y crecemos. Sobre todo cuando entendemos la responsabilidad y la realidad del mundo en el cual nuestros hijos están viviendo y el que van a enfrentar en los próximos 10, 15 años. Yo creo que no hay padre que se acueste tranquilo sin pensar en ello. Y cuando digo pensar en ello me refiero a pensar cómo contribuir para ayudar a nuestros hijos para este momento y que vean la vida sin temor, que vean la vida con optimismo y con seguridad. Porque de acuerdo a lo que la Escritura a mí me dice, Dios es Dios desde antes del siglo y antes de Él no ha habido Dios ni lo habrá después de Él. Y si Dios es lo que es bíblicamente hablando, yo tengo que saber que el futuro de mis hijos está seguro en sus manos. Yo tengo que saber que los mejores tiempos también están garantizados para ellos. Por lo tanto, no hay nada que temer. Teme a aquel que no conoce a Dios. Teme a aquel que no conoce las promesas del Señor. Por eso la pregunta es: ¿qué estás viendo en tus hijos? Y una vez más, para los que son solteros, ¿cómo quiere que sean sus hijos? Número 1, y es la misma pregunta: ¿qué estás viendo en tus hijos? ¿Los estás viendo como un problema o como una bendición? Y déjeme decirle por qué, y quizás pareciese un tanto exagerado de mi parte decir que hay personas que ven a los hijos como un problema. Pero déjeme ir paso a paso y usted me comprenderá, o cuando menos estará de acuerdo, en parte de acuerdo conmigo, que sí es cierto que hay personas que ven a los hijos como un problema. De casualidad usted ha escuchado personas decir: es que yo no puedo tener hijos ahora porque primero es mi carrera académica, primero es esto, primero aquello, primero lo otro. O que desde que vinieron los hijos sacrificaron esto o lo otro. Y parece que su vida fue interrumpida en un antes y un después. Y la añoranza por tantas cosas que anhelaban o soñaban ser, tuvo que haber sido puesta en un segundo plano, porque ahora, por causa de los hijos, han tenido que hacer esto y lo otro. Muchas personas tristemente piensan de esta manera, pero no es más que una forma de revelar el egocentrismo que hay en sí, donde se piensa más en lo que ellos quieren, en lo que ellos anhelan, en lo que ellos sueñan ser, y no precisamente en la bendición que se pueden estar perdiendo. Por eso tenemos que saber que hay personas que, por la razón que sea, que ven a los hijos como un problema, están desconectados de una realidad y de un propósito que Dios pueda tener para con estos. ¿Cuántas personas no han interrumpido el embarazo y llevándolo al escenario que la verdad ni deberíamos mencionarlo, porque es lo que es un asesinato? Pero van a abortar por causa que ven a un hijo como un problema. Para aquellas personas que se identifican con la causa del aborto, bueno fuera tener una conversación de tú a tú y saber que muchas de las realidades que estamos viviendo
Y las cosas con las cuales ellos se identifican es por falta de conocimiento. Usted tiene una idea, o mejor dicho, para ser más directo al punto, ¿sabía usted que hay más personas en lista de adopción en el estado de Texas que la lista de niños que están esperando que alguien los adopte? La lista de las personas que están esperando calificar para recibir a un niño en adopción supera en el doble a la lista de niños que califican para ser dados en adopción. Pero seguro estoy que esta información nunca se las dieron a las personas que practican un aborto, porque no hubo necesidad de haber llegado hasta allí. Y la razón por la cual se llega allí es porque ven a los hijos como un problema. Por eso la pregunta fue, ¿cómo ve usted a sus hijos? ¿Como un problema o como una bendición? Porque cuando se piensa más en lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, en mis planes y proyectos personales, tristemente se puede llegar a cometer ese error de llegar a creer que los niños vienen a la vida de la persona y van a interrumpir, y van a complicar, van a prolongar un proceso y los ven como un problema. Pero yo creo con todo mi corazón que los hijos no son un problema, sino una bendición. Muchas personas ven a los hijos como un problema porque piensan más en lo que ellos quieren. Otra de las razones por las cuales se expresan y ven a los hijos de esta manera es por causa del temor y la inseguridad de un futuro que aún no llega. Y si usted abre la Biblia en el capítulo 14 del libro de Números y lee los primeros 3 versículos, Números 14, versículo 1 en adelante, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que llega un momento que a causa de lo que están viviendo, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud a Moisés y a Aarón: ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños, ¿cómo veían a sus hijos? Como una presa. ¿No nos hubiese sido mejor volvernos a Egipto? Déjeme poner en contexto esto, pero no se olvide de esa parte, cómo ellos veían a sus hijos. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, Moisés envía 12 espías a espiar la tierra prometida. Después de 40 días ellos regresan y todos traen un informe. En efecto, la tierra es muy buena. Aquí está la evidencia de ello. Los frutos están aquí, véanlo. Es una muy buena tierra. Pero hay un problema acá. La gente que habita allí son verdaderos gigantes. Y seguramente nosotros no podremos con ellos. Es más, y agregan y dicen, nosotros parecíamos, a nuestro parecer, dice, nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes, como langostas. O sea, ¿quién les dijo tal cosa? Miren lo que provoca el temor, la inseguridad. Minimizarse a tal grado. Y no solo eso, esto provocó que toda la congregación entrara en miedo, en pánico, en terror. Ellos no habían ido a ver la tierra prometida, pero oyeron lo que 10 estaban hablando. 10 fueron más que suficientes para contagiar a gran cantidad de pueblo. ¿Qué quiero decirle? Es que la lengua tiene el poder para contagiar a mucho pueblo, y sobre todo cuando el mensaje es negativo. Porque allí tenemos en el mismo grupo a un Josué y a un Caleb. A un Josué y a un Caleb que creían que Dios les podía dar la victoria.
a un Josué y a un Caleb que decían: dejemos de estar hablando tanto y subamos, porque si Dios está con nosotros, seguramente lo venceremos y serán como pan comido. Pero ¿sabes una cosa? Ellos creyeron más a lo que los 10 decían que a la posición, a la postura de estos dos valientes hombres, Josué y Caleb. Pero cuando ellos expresan, mira el peligro de expresar lo que sentimos. Por eso en una de mis predicaciones recientes, hace unos 2, 3 domingos atrás, yo decía algo: si nosotros no sabemos qué decir, mejor no digamos nada, porque con nuestras palabras nos podemos comprometer. Esta gente está diciendo: mejor deberíamos de morir aquí. Les pregunto, aparte de Josué y Caleb, que eran los mayores de edad, ¿alguien más entró a la tierra prometida de toda esta gente? Ninguno. Porque ellos recibieron lo que exactamente confesaron. Porque la Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida o la muerte. No declares derrota. Aun cuando lo sientas, mejor no omitas palabra. Mejor no digas nada. ¿Por qué? Recuerda la historia allá del segundo libro de los Reyes, capítulo 6 en adelante, de aquel hombre que la Biblia lo llama que era la persona de confianza del rey allá en Samaria cuando está sitiada la ciudad. Y cuando el profeta Eliseo, ante una crisis tan seria, tan delicada, donde el hambre era terrible, que los padres estaban comiendo a sus propios hijos, y de pronto aparece un profeta Eliseo diciendo: señores, recobren ánimo, las cosas van a cambiar, el Señor me ha hablado y me ha dicho que mañana a esta hora la historia habrá cambiado un antes y un después. Es más, Eliseo dice: y las cosas estarán a un precio de 2 por 1. Y la gente se queda: ¿qué? Y dice este personaje, de la cual habla que era el de confianza del rey, cuando escuchó a Eliseo, le dice: ni que Dios abra los cielos y haga llover bendición. Y Eliseo oyó lo que este hombre dijo y profirió estas palabras. Dijo: Dios te permitirá que tus ojos vean solamente lo que va a pasar, pero no disfrutarás de lo que va a suceder. El siguiente día, ya todos conocen la historia, aquellos 4 leprosos que están fuera de la ciudad, el ejército de Asiria está rodeando la ciudad, y ellos, como han sido rechazados por la ciudad, no tienen futuro, se pueden morir de hambre o de enfermedad. Dijeron: bueno, ¿qué más da? De algo estamos seguros, de que vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De hambre o porque nos maten los asirios? Pero de que vamos a morir, vamos a morir. ¿Por qué no nos la jugamos? ¿Por qué no vamos y tratamos de entrar en el campamento de los asirios? De pronto tienen misericordia de nosotros. Y dice la Biblia que en el mismo momento que ellos se levantaron y fueron, Dios hizo que en el campamento de los enemigos se escuchara un estruendo de un gran ejército que provocó un temor, que salieron en expandida. Y cuando ellos llegan, encuentran aquello solo, pero encuentran abundancia de enseres, alimento y toda clase de bien. Y después de que ellos se han saciado, dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, porque nosotros aquí tenemos abundancia y nuestros hermanos allá se están muriendo. Y fueron y le dieron información a la ciudad. Y cuando en la ciudad se dan cuenta que en efecto esto es una realidad, dice la Biblia que la gente salió desesperada corriendo para ir al campamento de los asirios y tomar el botín. Y la persona de la cual había hablado y le había dicho a Eliseo: ni que Dios haga que esto suceda, dice que estaba junto a la puerta. Y la desesperación de la gente fue tal, como diría mi abuela, se lo llevó de encuentro. Y no pudo, en la estampida, no pudo ponerse de pie y terminó muerto ahí. Sí vio, sí oyó, pero no disfrutó. ¿Te das cuenta lo peligroso que es hablar en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho, solamente porque sentimos hacerlo? Por eso tengamos mucho cuidado. Mire lo que está haciendo esta gente acá. Está diciendo: mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué tener que venir a morir en el desierto? ¿Acaso este es el plan de Dios para con nosotros, que nuestras mujeres y nuestros niños mueran por presa? Así veían ellos a su generación, a sus hijos. Pero bendito Dios que Él no siempre mira como nosotros. Bendito Dios, como dice el profeta Isaías, que los planes de Dios no son como los nuestros.
Dios estaba planificando algo poderoso con esta generación. Y cuando nosotros le seguimos hojeando la Biblia y llegamos al capítulo 6 del libro de Josué, nos damos cuenta que la misma generación de la que unos vieron unos fracasados, que los vieron como derrotados, que los vieron como presa, Dios los estaba viendo como los valientes que iban a ser testigos, que le iban a dar vuelta a una ciudad por el poder sobrenatural de Dios, como respuesta a la obediencia de un pueblo. Por eso creo yo que no importa el temor o lo que te amenace, no debes de hablar lo que sientes o lo que otros están hablando. Por eso me gusta lo que el Señor a través del profeta Joel, allá en el capítulo 3, el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Vea qué es lo que pasa. ¿Cuál es la realidad? Que está débil. Pero ¿cómo debe decir? Que es fuerte. O sea que tenemos que hablar lo opuesto a lo que realmente estamos sintiendo. Porque la realidad no es más que el hecho verídico de algo, pero no es una verdad. La verdad es que Dios puede cambiar cualquier circunstancia. La verdad es que por el poder de la palabra del Señor hace que cosas surjan. Y cuando se trata de nuestras generaciones, cuando se trata de nuestra descendencia, cuando se trata de nuestros hijos, yo sé que si Él nos los dio, Él también tiene un plan para con ellos. Yo sé que si Él nos los dio, Él sabrá cuidar de ellos, Él sabrá protegerlos, Él sabrá guardarlos. Porque mis hijos no son un problema, mis hijos son una bendición. Diga conmigo: mis hijos no son un problema, mis hijos son una bendición. Número 2. Por eso le decía: ¿qué ve usted en sus hijos? ¿Una bendición o un problema? En los hijos debemos de ver una bendición. En el Salmo 127, en versículo 3, la Escritura declara y dice: herencia de Jehová son los hijos. Y meditando un poquito sobre esto de herencia, ¿qué significa? Herencia es un regalo, es un bien, pero también es una promesa. Y me gusta una definición más de herencia. Se dice que herencia es un derecho. Si alguien le dio algo a usted, nadie se lo puede quitar porque usted tiene un derecho. Eso es herencia. Entonces dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces usted tiene que saber que usted lo que ha recibido es un regalo de Dios, un bien de Dios, una promesa de Dios. Eso es lo que usted recibió. Ese muchacho, por inquieto, sea como sea, usted tiene que saber que es un regalo de Dios. Hay personas que darían cuanta plata usted puede imaginar por escuchar el llanto de un niño en el seno de ese hogar. Y hay personas que los tienen ahí y no los valoran. Diga conmigo: los hijos son una bendición de Dios. Por eso es que creo lo que la Escritura dice. Si la Biblia a mí me dice que son una herencia, y herencia significa precisamente un bien, un regalo, una promesa de Dios, un derecho que Dios me dio, yo tengo que alegrarme por eso. Y lejos de verlo como un problema, lo voy a ver como una bendición. Número 2, usted, aparte de ver los hijos como una bendición, tiene que proyectar visión en sus hijos, visión de futuro en sus hijos. Mire lo que dice el versículo 4 de este capítulo 127. Salmo 127, versículo 4 dice que los hijos son como a la lanza en las manos del arquero, dice otro versículo en la Biblia. Pero dice que son como saetas en las manos del valiente. Son como esa lanza en las manos del arquero. ¿Cómo así? El que posee el arco ve el objetivo. No puede llegar hasta allá. Pero ¿qué es lo que hace? Toma el arco, pone la lanza, la direcciona, la tensiona hacia atrás y la suelta. Le pregunto algo: la distancia que esta lanza puede alcanzar, ¿cierto o no que depende de cuánto tensione la cuerda que une al arco? Pero ¿cierto o no que cuanto más tensione esta cuerda, más vulnerable se vuelve? ¿Qué quiero decirle? Que nuestros hijos llegarán tan lejos como nosotros seamos capaces de tensionar esa cuerda. Hay momentos cuando quizá como padre llegamos a sentir que estamos exigiendo demasiado, o que deberíamos de ser un poco más flexibles. Pero si usted quiere crecer hijo valiente en tiempos difíciles, tiene que tensionar la cuerda, tiene que tensionar el arco,
porque sus hijos llegarán mucho más lejos. Muchos llegan a una distancia, muchos llegan y logran cosas en la vida, pero los hijos de aquellos de los cuales dice la Escritura que son como las lanzas en las manos del valiente. El valiente es alguien que no teme, es alguien que cuando hay problemas no se rinde. Donde otros no van, él se atreve a ir. Tus hijos los llevas en la lanza, en la punta. O sea, me gusta este término que dice la Escritura: son como las saetas en las manos del valiente, no de cualquier persona. Mire cómo Dios lo ve a usted, como un valiente. Estamos viviendo en tiempos donde las cosas son tan complicadas que tiene que ser valiente. No puede negociar sus convicciones, no puede estar de acuerdo con todo lo que escucha. Pero usted tiene que saber que si hace el trabajo que Dios le llamó a hacer y usted tensiona el arco, sus hijos llegarán a la meta y Dios los honrará, Dios los bendecirá, porque Dios honra a los que le honran. Tensiona el arco y suéltelos, porque un día ellos volarán. Por eso tenemos que proyectar visión de futuro en nuestros hijos, que ellos no ignoren lo que está pasando. A mí me fascina muchísimo la cultura hebrea. Soy un amante de ello, leo muchísimo sobre esto porque a mí me fascina. Y hablaba con alguien recientemente de esto, porque para los que conocen parte del movimiento sionista de los 800, allá en los 1800, saben cómo esto surge. Pero una de las cosas que le dio vida a esto es que los papás nunca ocultaron los temas de los adultos, los temas sociopolíticos, económicos que como pueblo estaban viviendo en la diáspora. Y los hijos desde niños empezaron a escuchar esto. Y ellos entre niños hablaban del tema, no ignoraban el tema. Y pasaron los años y en el año 1948, 14 de mayo, Israel es una vez más convertido en un estado soberano. Pero se ha preguntado usted cuántos primeros ministros de Israel nacieron en tierra de Israel. Pasaron décadas y todos ellos habían nacido en el extranjero. ¿Sabe por qué? Porque sus padres les enseñaron. ¿Qué quiero decirle, padre de familia que está acá? No tengamos temor de hablar cosas que de pronto nosotros creemos que son sensibles. Lo que necesitamos es la sabiduría de Dios para hablar de esos temas con nuestros hijos. No ignorar los temas, sino pedirle a Dios la sabiduría. Porque de acuerdo a la edad de los niños es cómo podemos hablar con ellos. No nos vamos a poner a hablar temas con niños de 5 años que lejos de ayudarles les vamos a causar más confusión. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para instruirlos, porque necesitamos proyectar visión de futuro en nuestros hijos. Por eso dice que ellos son como la lanza. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué fue lo que hizo a Moisés ser el libertador que fue? Cuando nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Éxodo y también el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos damos cuenta dónde está el éxito que Moisés tuvo, aparte de un llamado. Pero yo encuentro también a un Saúl que tuvo un llamado. Encuentro a otros hombres de Dios que tuvieron un llamado y tristemente no cumplieron con todo lo que Dios quería hacer con ellos. Imaginémonos a un Elías, un hombre poderoso que hizo bajar fuego del cielo, que por el poder de su palabra no llovió por 3 años y medio y por su palabra volvió a llover nuevamente. Y todo lo que Elías hizo. Sin embargo, Dios le pide a Elías: Elías, usted se me regresa por el mismo camino que se me vino y me va a ir a ungir a quien lo va a suceder a usted. Ahora bien, pero cuando nosotros vemos a un Moisés, de regreso al punto, la Biblia dice que Jocabed, su madre, tuvo la bendición de tenerlo con ella los primeros años de su vida. Pero antes de eso, déjenme dar un paso hacia atrás. Cuando Moisés nace, las cosas no son nada de fáciles. Había una ley, había un edicto que todos los niños varones tenían que morir. Pero Jocabed era de aquellas mujeres que tenían plena convicción y dijo: no, mis hijos no serán para el sistema, mis hijos serán para la gloria de Dios. Yo no le voy a dar mi hijo al sistema, que el sistema haga con él lo que él quiere. No, mi hijo va a ser un instrumento en las manos de Dios. Y Dios escuchó la oración, el clamor de esta mujer, su convicción.
Y dice la Escritura, seguramente usted conoce muy bien toda la historia, que instruida por Dios, obviamente, pone a aquel niño en aquel canastito y lo deposita en el río Nilo, justo unos cuantos metros arriba del caudal donde se encontraba la hija del faraón. Y cuando el niño va en la corriente, seguramente el llanto del niño llamó la atención de las personas que estaban allí, y se acercan y dice que era un niño hermoso. Padre de familia, tú que estás acá, yo quiero que tú sepas que en tus hijos hay hermosura. Aun cuando la gente no lo valore ni lo aprecie, en tus niños hay hermosura. Hay cosas únicas y muy propias que Dios les dio a ellos. Y la mujer, veo a este niño y dígame usted si no hubiera sido instrucción de Dios que Jocabed también puso a su hija mayor, Miriam, para que estuviera pendiente de todo lo que pasaba con el niño. Y bien instruida, porque cuando ellas agarran el niño y seguramente no saben qué hacer con el niño, ella se acerca y les presenta un plan. A mí se me hace muy parecido a la historia de Nehemías. Nehemías escucha la condición en la cual está su pueblo. A Nehemías le duele tanto y sabe que la única salida es Dios. Y Nehemías empieza a orar, empieza a ayunar, pero también empieza a hacer un plan. Y cuando el rey le pregunta a Nehemías: ¿qué pasa contigo? Veo que tu semblante está un tanto decaído. Yo te conozco también y sé que ese no eres tú. Dime qué pasa. Y Nehemías le presenta al rey lo que está sucediendo, pero también le presenta un plan de lo que él necesita hacer. ¿Y qué cree? El rey le concedió lo que él le pidió porque tenía un plan. Así como la hija de Faraón no rehusó a hacer lo que la muchacha le pidió porque tenía un plan. Es que a las mujeres, los hombres de Dios que tienen fe y que son sabios, se anticipan a los tiempos porque ven a la distancia lo que está sucediendo y no se quedan de brazos cruzados, sino que actúan en fe, le creen a Dios y le piden a Dios revelación, y Dios les da la palabra, Dios les da la instrucción, y cuando el problema viene también ya le dio la victoria. Alguien tiene que celebrar eso esta noche. El apóstol Pablo dice que Dios no ha puesto sobre nosotros un problema sin tampoco haya puesto la salida. ¿Alguien ha leído eso? Entonces Dios permite que sucedan cosas, pero también ya nos dio la salida. Por eso es que creo que se anticipa a los problemas que nos puedan suceder. Jocabed prepara a un Moisés. Y cuando leemos el libro de Hebreos nos encontramos con la historia bíblica que dice que por fe Moisés desestimó todos los placeres y las condiciones del palacio y prefirió sufrir con su pueblo. ¿Por qué Moisés hace esto? Si no es que Jocabed se lo enseñó desde niño. ¿Qué te quiero decir? No importa el mundo que nuestros hijos o nuestros nietos tengan que enfrentar el día de mañana. Si usted y yo hacemos lo que la Biblia nos enseña, lo que Jocabed hizo con Moisés, usted y yo también veremos la misma mano de Dios obrando en favor de sus hijos, porque el Dios de Jocabed es el Dios nuestro hoy. El Dios de Jocabed es tu Dios, amado mío. El Dios de tus padres hablará y respaldará tu clamor y tu oración. Por eso, nuestros hijos tenemos que proyectarlos a una visión de futuro y que no se rindan ante un sistema. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a acercar a nuestros hijos a Dios, aprender a acercar a nuestros hijos a Jesús. El día de hoy tenemos presentación de niños, y es que en el capítulo 19 versículo 13 del libro de Mateo dice la Biblia que a Jesús le trajeron unos niños. ¿Qué le trajeron a Jesús? Unos niños. Entonces vea, nosotros debemos de traer nuestros niños a Jesús. En tiempos de Jesús esto no era común, que la gente trajese esto. Pero ¿sabes para qué trajeron los niños a Jesús? Para que le pusiese las manos y para que orase sobre ellos. Esto es poderoso. Por eso le decía, ¿qué está viendo usted en sus hijos? ¿Una bendición o un problema? Y espero que todos veamos que son una bendición. Y si nosotros proyectamos nuestros niños a una visión de futuro, seguro estoy que a ellos les va a ir bien. Pero la garantía para que les vaya bien es lo tercero.
traerlos a Jesús. Y dice que Él puso las manos sobre ellos y oró. La Biblia no dice que oró por ellos, pero sí me dice que oró por ellos. Yo creo que cualquier oración que Jesús haya hecho por estos niños es una oración que bendice. Lo repito, cualquier oración que Jesús haya hecho por estos niños es una oración que bendice. ¿Qué quiero decirle? Que cuando nosotros traemos nuestros niños al Señor y les enseñamos que conozcan al Señor a través de una relación personal, usted y yo tenemos que saber que lo mejor que podemos hacer es darles a conocer a quien les puede acompañar a ellos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuarto, y para ir terminando, es que usted y yo como padres no siempre estaremos con nuestros hijos, pero Jesús sí siempre estará con ellos. Lo repito, usted y yo como padre no siempre estaremos con nuestros hijos, pero Jesús siempre estará con ellos. Entonces, ¿valdrá la pena traerlos a Jesús? ¿Que conozcan a Jesús a través de una relación personal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no siempre estaré con ellos. Un día yo me voy a ir de esta tierra. Por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 6, verso 9 del libro de Isaías. Uno de los nombres que se le da a Jesús es que dice que sería Padre eterno. ¿Por qué? Porque Él no va a morir. Él siempre será Dios. Y cuando nuestros hijos empiezan a conocer a Jesús como su Padre, usted y yo podemos descansar y saber que la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es que ellos conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. La mejor herencia que usted y yo le podemos dar a nuestros hijos es que ellos conozcan a Jesús a través de una relación personal. Y si no, preguntémosle a Daniel si valió la pena o no. Daniel y sus amigos, dice la Escritura que después de que Nabucodonosor vino a Jerusalén y se llevó a las 2 tribus que habían quedado en el sur, cuando están allá en Babilonia, dice que seleccionaron a todos los muchachos de las familias reales. La Biblia dice a través del apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio de Dios, ¿verdad? Nación santa. Ok, atiéndame porque esto es poderoso, porque si usted capta esto, usted habrá captado el todo de mi mensaje. Y dice la Escritura que los llevaron a Babilonia para enseñarle la lengua y las letras de los caldeos, o sea, de su sistema. ¿Qué les iban a enseñar? Las letras y la lengua. O sea, la forma de hablar y la forma de pensar. Es lo que le querían cambiar. Ahora, ¿por qué? Porque es lo que precisamente el sistema quiere hacer. Que nuestros hijos hablen como habla la mayoría, piense como piensa la mayoría, y que todo lo que está sucediendo lo consideren como algo válido, algo normal, aun cuando sea antinatural. Ahora bien, pero dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que allí le ofrecían. Y junto a ello habían otros 3 muchachos. El nombre de uno de ellos era Ananías, Misael y Azarías. Y cuando después de 10 días hacen la prueba y los comparan con los otros muchachos, dice la Biblia que los hallaron superior en conocimiento. ¿Cuál es la enseñanza práctica acá? Que cuando nosotros nos guardamos para Dios, cuando a nuestros niños les enseñamos desde chicos que nuestras convicciones no son negociables, que Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas, y que no importando el grado de presión ante el cual ellos se pueden encontrar, si ellos se aferran a las promesas de Dios y no importa el precio que tengan que pasar, Dios los va a honrar a ellos. Y es lo que Daniel y sus amigos experimentaron. No contentos, los que estaban al cargo de la formación de estos muchachos, por cómo ellos se desarrollaban y sobresalían, trataron de tenderles una trampa, logrando que el rey, una vez más el egocentrismo, mire lo que le hicieron. Rey, tenemos una brillante idea. ¿Qué tal si tú
promulgas una ley que por los próximos 30 días todo el pueblo te rinda adoración a ti. Que al sonar de la trompeta todo el mundo salga a las plazas y se postre delante de la imagen en representación del rey que ellos harían. Y como se trataba de él y que todo giraba alrededor de él, ¿qué cree que pasó? Estuve de acuerdo. ¿Sabía usted que una de las razones por las cuales Dios desechó el reinado de Saúl fue precisamente por el orgullo? Porque dice la historia bíblica que en una ocasión cuando Saúl regresaba de una de estas batallas, y como no quizás lo salieron a recibir como él quería, se mandó a hacer un reconocimiento él mismo para luego desfilar alrededor. Yo digo, qué terrible es la hambre y la ansiedad de reconocimiento. ¿Acaso esto cambiará algo? Pero a Nabucodonosor lo convencieron y él estuvo de acuerdo. Y llega el día esperado y la trompeta sonó y todo el mundo salió como se esperaba que tenía que salir, excepto unos muchachos rebeldes que estaban ahí, que no estaban dispuestos. Que no están dispuestos, pues les vamos a dar otra oportunidad. ¿Y qué creen que hicieron? Tampoco lo hicieron. Con que ustedes muy convencidos de que el Dios del que ustedes dicen servir los va a guardar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a calentar ese horno que está ahí 7 veces más de lo acostumbrado para ver si es verdad que no van a acceder. ¿Sabes qué dijeron estos muchachos? Estamos hablando que son muchachos. Dice, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero igual tampoco lo vamos a hacer. Y si Dios no nos libra de esta amenaza, igual tampoco nos doblaremos ante esta imagen. Esa es la generación que Dios quiere levantar, pero cuenta con usted como papá y yo como papá para que lo podamos lograr. Y yo sé que cuando nosotros instruimos al niño en su camino, aun cuando sea grande, este no se apartará de él. Por lo tanto, padre de familia, invirtamos tiempo en la formación y en la educación espiritual de nuestros hijos. La escuela, el sistema no les va a enseñar esto. La escuela dominical hace un esfuerzo, pero el trabajo es en casa. El trabajo es en casa. Así como nosotros sacamos tiempo para tanto compromiso y responsabilidad que posiblemente tengamos, que sea parte de nuestra agenda, que sea parte de nuestras responsabilidades, que sea parte de nuestros compromisos, el invertir un determinado tiempo en la formación espiritual de nuestros niños. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo hoy no es para estar de brazos cruzados. Yo les decía la semana pasada lo que este video, bueno, y hay varios, y yo hablaba de uno solamente, donde esta gente gritaba por las calles con megáfonos, en coro, exhibiendo su cuerpo, promoviendo el nudismo sin importar si hay niños. Yo no sé dónde tienen la cabeza estos papás que llevan a sus niños a ver estos desfiles para que vean semejantes cosas. Pero me llamó la atención lo que ellos decían. Estamos aquí, we are here, and we are queer. La palabra queer me tomé el tiempo para ver la definición, qué significa. Y una de las definiciones que esta palabra significa es un deseo sexual desordenado. Y ellos no lo ocultan, lo dicen, que lo tienen. Y lo último que decían, y vamos por tus hijos. We are here, we are queer, and we go for your children. ¿Y la iglesia no nos preocupa eso? Something must be wrong. Algo tiene que estar mal si eso no nos preocupa. Algo tiene que estar mal si eso no nos preocupa. Por eso le decía, ¿qué está viendo usted en sus hijos? ¿Cómo los ve? ¿Como una bendición de Dios? Entonces eso demanda responsabilidad. Formarlos. ¿Cómo? Proyectando en ellos una visión de futuro. Y la visión que vamos a proyectar en ellos es una visión de reino. Amar a Dios sobre todas las cosas. Enseñarles que Dios es fiel a sus promesas y que Dios nunca fallará. ¿Qué más vamos a hacer? Acercarlos a Jesús para que lo conozcan, como dice la Escritura que le trajeron a Jesús estos niños. ¿Para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos y orare. Entonces vamos a traer nuestros niños a Jesús para que los bendiga. ¿Y cuántos saben que si la bendición de Dios está con ellos, no hay nada que los pueda maldecir? Eso es lo que dice la Escritura.
Balaam cuando trató de maldecir al pueblo de Israel? No pudo. Y tuvo que decirle a Balac: mira, Balac, no puedo maldecir a este pueblo. ¿Pero por qué? Si te estoy pagando bien. Es que lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. ¿Y a qué trajeron estos niños a Jesús? Para que los bendijera, ¿cierto o no? Entonces traigamos nuestros niños a Jesús para que Jesús los bendiga. Él los va a bendecir en su entrar, en su salir. Desde ahora y para siempre serán benditos en todo lo que emprendan. Por eso necesitamos traer nuestros niños a Jesús para que los bendiga. ¿Y por qué más debemos de hacerlo? Porque usted y yo tenemos que tener claro lo siguiente: no siempre estaremos aquí con ellos, pero Jesús siempre podrá estar con ellos. Jesús siempre estará con ellos. No importa dónde estén. Puede que pasen por valle de sombra de muerte. Pues ¿qué cree? Allí estará el Señor con ellos. Puede que pasen por un desierto. ¿Qué cree? Allí estará el Señor con ellos. Por eso tenemos que enseñarles que conozcan a Jesús, porque Él es fiel y Él nunca les va a abandonar. Y último lugar, Proverbios 22:6, dice el proverbista: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuera mayor, cuando éste fuera viejo, dice, no se apartará de él. Instruye al niño en la verdad bíblica. Instruye al niño en la verdad bíblica. Y seguro estoy que el día de mañana, cuando sean adultos, te lo agradecerán, porque ellos conocerán a Dios a través de una relación personal. Moisés fue formado en la casa de Jocabed y de su padre. Y los valores y los principios que en él pusieron fueron tan arraigados en su corazón que estuvo en el palacio, lo tuvo todo, pero nunca se le olvidó lo que en casa se le enseñó. Lo tuvo todo. Piense, es un miembro más de la familia real, pero en su corazón llevaba una semilla. Y cuando él veía a su alrededor lo que pasaba con los hebreos, él sabía lo que su madre le había hablado. Ahora sus ojos lo están viendo. ¿Qué te quiero decir? No le ocultemos nada a nuestros hijos. Formémonos con el temor de Dios, con sabiduría de Dios, y seguro estoy que a ellos les va a ir bien en la vida.